Pues me uno a este sentimiento de emoción que han comentado. Es una gran emoción estar aquí otra vez en este auditorio con antiguas y antiguos conocidos y con nuevas y nuevos por conocer, pero lo estamos conociendo en este momento. Eh, Muchas gracias a Leticia por su gestión para este evento, por la invitación. Muchas gracias al doctor Ramos García, actual director de la división, para que se llevara a cabo este encuentro tan feliz. Yo tengo pues este agradecimiento muy actual y tengo un agradecimiento histórico que voy a comentar en un momento con la universidad. Pero antes quiero hacer un breve comentario. Aparecí entre bambalinas. No se vaya a pensar que era por un ánimo ni de descortesía ni de escenografía sorpresiva. La aparición fue así porque una cuestión de una recuperación ha sido un poco lenta, que me cuesta estar subiendo y bajando, pero bueno, nada más quería comentarles eso, no hubo otra razón más que esa. Decía que el agradecimiento histórico con la universidad es porque me tocó llegar a esta universidad en 1982, después de haber sido profesor en el CCH tiempo antes, en los años 70, después de haber sido profesor en la Universidad de Yucatán, y después, algo que es importante, de haber sido litigante en una época en la que, como afortunadamente se continúa desde alguna medida, en la que había un empuje social en muchos sectores de la sociedad, como el doctor dijo, el maestro Limón, todavía tocaban los aires del 68, y entre esos empujes, este empuje social, había uno que tenía que ver con la organización sindical independiente, es decir, con aquellos sindicatos que no, aquellos grupos de trabajadores que no querían estar en el viejo sindicalismo oficial y que fueron asesorados por quienes entonces éramos unos jóvenes veinteañeros. Me tocó estar en parte de ese trabajo aquí en Yucatán. Después era un trabajo sumamente complicado porque era estar luchando absolutamente contracorriente. Después la fatiga fue fuerte y me fui a hacer un posgrado a la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, y cuando me dijeron quienes dirigían, ¿quieres hacer tu doctorado en Derecho? Les dije, no quiero nada con el derecho ahorita. Estaba yo ciertamente vacunado por el terrible enfrentamiento que habíamos tenido, iba a decir con la legalidad, pero no con la legalidad, sino con la ilegalidad, con estar trabajando y estar enfrentando no solamente a los contrarios naturales, como podían ser los empresarios o los dirigentes sindicales que aprovechaban la corrupción para extorsionar a trabajadores, etcétera, sino también con quien supuestamente tenían que instrumentar la justicia, en ese caso, la justicia laboral. Entonces, por eso preferí hacer un posgrado, no en Derecho, sino en una especialidad que se llamaba Ciencias Sociales del Desarrollo, que tenía elementos de sociología y algunos elementos de economía, y que ciertamente me permitió abrir un campo de conocimiento. Campo de conocimiento que después, cuando fui invitado a trabajar en el Departamento de Derecho de aquí, de esta división, me fue muy útil. Cuando terminé los estudios de posgrados, estuve un tiempo otra vez en Yucatán y recibí la afortunada, y tengo que agradecer,
la invitación del entonces jefe de departamento, que era Pablo Monroy. El director era todavía Luis Gerardo Ise, en ese tiempo. Entonces me incorporé al departamento de Derecho y me encontré con algo que ha sido comentado por el maestro Limón, por Francisco Paoli, por Tonio, con una estructura, ciertamente, a pesar de que yo llegué 6, 8 años después de iniciar la universidad, una estructura departamental que todavía era novedosa. Y con algo muy particular en el Departamento de Derecho. Muchos de los profesores, ciertamente no todos, intentaban, muchas veces con éxito, investigar lo que había tras de su materia, por así decirlo. O sea, que no solamente se hablara de la normatividad, en frío de la normatividad, como, no sé si Toño decía o Francisco Poli decían, esto que los abogados consideran que lo que no está en la norma no está en la vida. No solamente se hablaba de eso, sino se hablaba del contexto que le daba vida a esa norma y del contexto, vida para la creación, y del contexto que le daba vida para el ejercicio, para la aplicación o no aplicación de esa norma. Fue un encuentro, para mí, no diría sorpresivo, pero sí muy aleccionador. Aprendí mucho de los compañeros de derecho que estaban en esa brega por ir más allá de la enseñanza tradicional del derecho con el encuadre que daba la estructura departamental. Es decir, como ya se comentó, se trataba de enseñar el derecho dentro de la legislatura, pero también darle el contexto para quienes enseñaban, pero para que transmitieran a los estudiantes de lo que significaba la norma en el ámbito social. Fue un gran aprendizaje. Yo diría, reconozco y agradezco mucho lo que pude vivir en esa época en el departamento. Repito que como no fue en los inicios, pero fue muy pronto en la universidad, tendría la universidad unos 8 años de haber sido creada, y los profesores estaban buscando la consolidación, lo lograron, buscando la consolidación de esa estructura, de esa orientación universitaria y del compromiso social universitario, sin descuidar desde luego la posibilidad, que también ha dado resultados, de vinculación con sectores empresariales y con sectores gubernamentales. Este panorama fue muy importante. Fui conociendo desde luego el trabajo de los otros departamentos de economía, sociología, administración, y el trabajo valiosísimo también del Departamento de Humanidades, que no tenía licenciatura, pero cuyos investigadores, profesores adscritos, daban un enorme servicio a las demás licenciaturas. Recuerdo, creo que lo comentó ya el maestro Limón, que había una reticencia de algunos profesores de derecho particularmente respecto al tronco común. Decía, quien se inscribe en la licenciatura de Derecho viene a aprender Derecho, no viene a aprender Sociología, no viene a aprender Historia, no viene a menos Matemáticas, no viene a aprender otras cosas, viene a aprender Derecho. Entonces, que se entendiera el sentido del tronco general de asignaturas como un periodo que abría las posibilidades y abría la visión, pues, para los estudiantes, para que a la hora de estudiar Derecho ya le dieran un encuadre al estudio de la norma. Era una batalla que se estaba dando todavía cuando yo ingresé a la universidad, una batalla muy interesante porque era entre una corriente de profesores que quería que se enseñara el derecho como tradicionalmente y que desdeñaban de alguna manera el tronco general de asignaturas, y los profesores que decían, no, el tronco general de asignaturas tiene un enorme valor,
pero no solamente en el tronco general de asignaturas, sino en cada materia hay que darle el encuadre social. Hubo exageraciones porque hubo profesores que, digamos, él estaba en el trimestre y enseñaban derecho o la norma los últimos 15 días y los primeros 2 meses y medio los dedicaban a enseñar sociología o economía, que era muy valioso, pero que no era ese el propósito. El caso era al revés, y había que lograr algo muy difícil que era estar enseñando la norma y permanentemente estarse refiriendo al contexto social, al contexto, a los antecedentes históricos, al contexto económico, etc. Algo así pasaba con la teoría del derecho. Quienes enseñaban la teoría del derecho se veían ante el reto de no enseñarla de manera separada de la norma, sino relacionar la teoría del derecho y también la filosofía del derecho con la propia norma. Bueno, pues esto fue yo diría, una especie de batalla muy, muy interesante. Creo que fue exitosa. Y cuando fui propuesto para ser director de la división, mi campo, desde luego, se amplió mucho más. Fue conocer ya directamente el trabajo de los otros departamentos, fue riquísimo y pude, espero haberlo logrado, incentivar tanto en la investigación como en las publicaciones, como y desde luego la docencia. Creo que esta idea de la docencia, investigación y difusión del conocimiento se fue logrando ampliamente y no tengo dudas de que ahora está muy bien establecida y se sigue logrando. Se dice con facilidad, pero se encierra un trabajo y un empuje, una dedicación, una visión amplísimas para que se pueda lograr. En la división también conocí algo que era muy rico, muy complicado a veces, que eran los órganos colegiados, que son los órganos colegiados. La vida en los órganos colegiados era intensísima, sigue siendo seguramente, intensísima por la discusión académica, por la discusión política, por las posiciones de los estudiantes, por las posiciones de los administrativos, por las posiciones de las autoridades, de los docentes investigadores. Y entonces era aquello una valiosísima experiencia. Uno tenía que respirar profundo antes de cada sesión del consejo y daba gracias a Dios, y los que podían creer en Dios, daban gracias a Dios de salir respirando de los consejos. Eran 2 logros, lograr respirar profundo para ir con ánimo y con calma y salir respirando también del consejo, lograr eso. Pero eran discusiones muy interesantes, muy intensas. A veces, como en toda familia, había compañeros, hay que decir, más compañeros que compañeras. Las compañeras eran más ecuánimes, pero había compañeros que se les iba la mano y que discutían hasta de las cosas mínimas, las convertían, las disfrazaban de cosas académicas y había que desarticular aquello para que la discusión académica fluyera. Fue un trabajo, a mí no me queda más que agradecimiento por todo lo que pude aprender en toda esa época. Fue un trabajo, creo que fue exitoso, creo que pudimos aportar tanto a nivel de la propia división como a nivel de los departamentos, de las licenciaturas, de los posgrados que estaban empezando a desarrollarse, de la investigación, insisto. Fue un trabajo muy intenso, muy exitoso. Creo que ya fue la consolidación de ese proyecto al que se refirieron los maestros Limón, Paoli y Toño de la Azuela. Ya fue un trabajo de consolidación atribuible a todos.
atribuirle al gran esfuerzo de profesores, de investigadores y desde luego al empuje de los estudiantes. Los estudiantes los estudiantes y las estudiantes hacían aportes importantísimos. Después salí de la división, continué con la docencia, me incorporé a un trabajo que aparentemente no tendría que ver con la academia. Cuando la rebelión en Chiapas del EZLN, esa rebelión de base indígena, digamos, fui invitado a participar en la mediación entre los rebeldes, entre el organismo rebeldes, esa organización político-militar y el gobierno. Fue un trabajo intensísimo, se desarrolló en Chiapas, pero que en buena medida pude desarrollar por todo lo aprendido antes, incluyendo en los órganos colegiados. En las discusiones de los órganos colegiados me las imaginaba cuando estaba en la mesa oyendo lo que decían los comandantes y rebeldes y lo que decían los representantes del gobierno. Por cierto, ahí me encontré algunos miembros de nuestra comunidad, de la Universidad de la UAM, de un lado y de otro. Esto fue interesante. Había quienes eran asesores del EZL y quienes fueron como asesores del gobierno. Cada quien en su papel. Cada quien en su papel. Y bueno, fue, repito, una experiencia posterior, desde luego, a mi estancia en la división. Después fui invitado como dijo Leticia, a estar en el Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, que se encargaba de conocer el trabajo, sería actualísimo con lo que está pasando ahorita, el trabajo de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Se imaginarán ustedes lo que era eso. Había desde luego, lo sigue habiendo, magistrados y jueces muy dedicados, muy honestos, pero había otros que dejaban muchísimo que desear y nosotros en el Consejo éramos los encargados de la disciplina, o sea, de conocer lo que hacían indebidamente. En fin, después tuve otra oportunidad de ser magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde estuve hasta 2017-2018, y un poco antes, en los años ya 2000, me reincorporé a la colaboración con la revista Alegatos del Departamento de Derecho y me reincorporé a la docencia por necesidades del departamento y de los departamentos de Ciencias Básicas, Ingeniería y de Ciencias y Artes para el Diseño. Yo fui adscrito como profesor en una materia, creo que se sigue llamando así, relaciones de producción, creo que se sigue llamando, para darle clase a estudiantes de ingeniería. Entonces imagínense, un abogado con un estudio de sociología que iba a tratar con estudiantes de ingeniería, que no tenían, desde luego, el menor interés en lo que sería aquello. Entonces, lo que hacía en la primera clase era preguntarles, por favor, levanten la mano quienes se inscribieron en esta materia porque les acomodaba en su horario. Todos levantaban la mano. O sea, no había alguno, quizás había uno por allá o una por allá que se había inscrito por interés, pero todos se habían inscrito porque les acomodaba en el horario. Entonces les decía, entonces, nuestra primera intención, tanto de ustedes como mía, va a ser que esta materia tenga interés, que no solamente estén ustedes aquí porque les acomoda en el horario. Y lo lográbamos porque a partir de una pregunta, ¿qué piensan hacer ustedes cuando terminen sus estudios? Algunos ya estaban trabajando. ¿Para qué les serviría esto? Y entonces había quienes decían, pues yo tengo posibilidades de poner una empresa, y otros que decían, yo voy a trabajar
como empleado en una empresa. Entonces la cuestión era, ok, si vas a ser patrón en una empresa, debes tener una idea de lo que son las reglas laborales. Y si vas a ser empleado, también debes tener una idea de lo que son las reglas laborales. Cada uno en su campo para que se defienda. Esperemos que no sea para perjudicar al prójimo, pero sí para defenderse. Y ya con esa introducción nos íbamos desarrollando, y fue un ejercicio que también pues agradezco a la universidad, a los departamentos, a las divisiones que tuve esa oportunidad. Fue un ejercicio de cruce de disciplinas, no sé si se debe mucho decir interdisciplinario, pero sí de cruce de disciplina. Y hay una cosa más que me gustaría comentar. No hubo un solo trimestre en que no hubiera una pregunta cuya respuesta yo no supiera. Siempre hubo cuando menos un caso en el que les decía, tenía que decirle a los estudiantes, denme chance, mañana lo comentamos, o mañana o el siguiente día de clase los comentamos. Y eran preguntas que salían de necesidades de la vida, de lo que percibían que iba a ser su vida profesional, preguntas muy interesantes y que siempre a mí me aportaban, porque me obligaban a seguir estudiando, como obligado estaba y he estado siempre. Entonces, bueno, pues otra vez muchas gracias por la invitación. Celebro esta reunión. Es una reunión, desde luego, que tiene carácter académico, que tiene carácter histórico, pero es una reunión también con aires de familia. Es una reunión con aires de familia. Como en las buenas familias hay algunos que no nos conocemos, pero otros nos conocemos bien. Además, dice la doctora Ortega, no sé si sea además, pero nos conocemos bien. Y entonces, y como en las buenas familias, sabemos que ha habido algunos desencuentros, pero ha sido mucho más lo que se ha logrado en conjunto que esos desencuentros que son inevitables en las buenas familias como esta y en los buenos sectores y ámbitos académicos como esto. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Procedemos a la develación de su foto. ¿No prefieres sentado? ¿No? ¿Ya? 1, 2, 3.